Muy bien. En la clase de hoy vamos a ver el estudio del movimiento rígido en general. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Definir algún método que nos permita conocer la configuración, el estado de velocidades y el estado de aceleraciones. Esto de hablar de estado de algo, ¿a qué me refiero? Cuando vimos la unidad 1, en donde seguíamos a un punto en su movimiento, dijimos que conocer el movimiento del punto implicaba estar en condiciones de predecir su trayectoria, conocer en todo momento su velocidad y conocer en todo momento su aceleración. Resulta que ahora, en vez de tener un punto, tenemos un conjunto infinito de puntos que forman un cuerpo rígido. De manera que ya no podemos seguir al cuerpo rígido con un único punto. Porque si nosotros decimos, sí, tal punto del cuerpo está en tal lugar, no estamos diciendo qué orientación espacial tiene el cuerpo alrededor de ese punto que estamos dando. Es decir, por ejemplo, si siguiéramos el movimiento de la nave de Elon Musk el otro día en el espacio, y nosotros diéramos un punto de la nave como posición de la nave, no sabríamos si la nave está orientada con la cabeza hacia la estación orbital o está hacia arriba o hacia abajo. Entonces, lo que tenemos que dar para definir la posición de un cuerpo es al menos 3 puntos no alineados del mismo que constituyen un plano. A partir de ahí, eso sería la configuración. Entonces, ¿cómo vamos a dar ese parámetro que en vez de llamar posición como al punto, llamamos configuración para diferenciar del concepto de posición de un punto y ahora hablar de dónde están todos los puntos del cuerpo? Vamos a ver qué cantidad de parámetros mínimos precisamos nosotros darle a otra persona para decirle dónde está el cuerpo en un momento dado de la trayectoria. Lo mismo vamos a necesitar conocer potencialmente todas las velocidades de cualquier punto del cuerpo. Por eso, en vez de hablar de velocidad del cuerpo, hablamos de estado de velocidades. Ahí, una pregunta. Adelante. Me pareció que ingresó una pregunta. ¿Puede ser? No. Bueno. No, profe, disculpe, yo prendí el micrófono sin querer. Bueno, no hay problema. Ni alcancé a leer el nombrecito, está muy chiquito acá. Hay mucha información. Yo estoy en un iPad y realmente a veces se me complica visualizar todo. Por ahí alguno chatea y yo no estoy viendo el chat porque estoy viendo toda la foto. Pero nos vamos a arreglar. Entonces, para que queden claros, si yo voy a seguir un cuerpo y voy a decir que conozco el movimiento del cuerpo en el espacio, tengo que conocer la configuración, que sería como ir viendo fotos del cuerpo a medida que describe la trayectoria. Conocer la posición de todos los puntos del cuerpo, lo que no quiere decir que la vayamos a calcular todas, pero si yo digo en determinado momento quiero la posición de tal punto, tengo que tener los parámetros necesarios para obtenerla. A eso se llama la configuración. Luego tenemos conocer las velocidades de todos los puntos del cuerpo, también potencialmente, no es que todas las vamos a calcular, pero si yo conozco la de un punto y quiero conocer la de otro, cualquiera del cuerpo, porque estoy analizando un mecanismo, tendré que tener herramientas y datos que me permitan determinar la velocidad de cualquier punto del cuerpo. Y lo mismo las aceleraciones. Entonces, para terminar esta introducción, lo que vamos a hacer en esta clase es estudiar el movimiento de un cuerpo rígido encontrando
o definiendo los parámetros para saber el estado, o sea, la posición de todos los puntos del cuerpo, que es su configuración, conocer la velocidad de todos los puntos del cuerpo y las aceleraciones. Para eso vamos a dar dos métodos, o dicho de otra manera, la mecánica tiene dos formas de analizar el movimiento de un cuerpo. La primera es, imagínense un ejemplo muy sencillo al que siempre recurro porque, y más no viéndonos las caras, es muy difícil poner otro. Que tiráramos un objeto en el lugar que ahora nos encontramos mirando la pantalla de la computadora. Es decir, agarro, no sé, un marcador que tenga por ahí cerca y lo tiro en el espacio. Lo arrojo hacia la puerta, hacia la ventana. Yo puedo estudiar el movimiento del marcador mientras se va moviendo respecto del marco de referencia habitación, quedándome fijo en el marco de referencia, por ejemplo en mi silla, es decir, tiro el marcador y desde mi silla miro cómo el marcador se desplaza por el espacio. Ese se llama el método de movimiento absoluto, porque el que observa es un observador que ve el movimiento completo del cuerpo respecto al marco de referencia. Pero existe otro método, que vamos a ver en la clase que viene, que se llama el método del movimiento relativo, algo habrán visto en física. Es decir, lo hemos hablado otras veces cuando vimos cinemática del punto. Yo puedo estudiar lo que pasa arriba de un vagón del tren, estando sentado en la estación o sentándome arriba del tren. Cuando yo me siento arriba del tren y analizo el movimiento de un objeto que se mueve en el vagón respecto de mí, que estoy en el marco de referencia vagón, estoy observando el movimiento relativo al vagón. Pero si mi problema era conocer el movimiento respecto a la estación, tendré que sumarle a mi movimiento el movimiento del tren, porque me va arrastrando en su movimiento. Yo estoy viendo que el objeto se mueve respecto del vagón, pero a su vez el vagón se mueve respecto a la estación. Ese es el método del movimiento relativo que lo vamos a ver más adelante. Pero es bueno entonces que ustedes sepan que lo que vamos a hacer para conocer el movimiento de los cuerpos, lo que vamos a tener son dos formas de encararlo. El método absoluto, me quedo en el marco de referencia absoluto, no me subo arriba de nada y observo el objeto, cómo se mueve. Ahora vamos a ver a través de qué parámetros. En el otro es, me subo a un marco que se mueve respecto al marco absoluto y desde ahí observo el objeto. Entonces, vamos a empezar ahora por el primero. Le estoy repasando en azul, no sé si lo ven, es medio finito. A ver, vamos a hacerlo con marcador azul. Agarré el amarillo, bueno, no importa. Fíjense, esto sería un sistema coordenado fijo al marco de referencia absoluto, donde estamos ubicados nosotros viendo el movimiento de un cuerpo que voy a colorear acá con colorado. Ese cuerpo se está moviendo respecto de este observador absoluto, paradito ahí en el piso amarillo. Bien. En este método, la forma de seguir al cuerpo es seguir una cierta cantidad de parámetros que podamos manejar para conocer la posición y la orientación en todo momento. Por lo tanto, en vez de seguir todos los puntos del cuerpo, generalmente se sigue una terna, que les voy a marcar acá con verde, ahí, con verde, una terna con un origen O1, que está fija el cuerpo, y que por lo tanto tendrá el omega del cuerpo, y ese punto tendrá una velocidad v sub 0,1, donde ubico la terna en algún lugar del cuerpo. Con esa terna, ahora, cualquier punto, como el P, está posicionado
con este vectorcito R que tiene coordenadas X, Y y Z en esta terna que se mueve respecto de este señor con el omega del cuerpo y con la velocidad que tiene el punto 1 en su origen. Bien, vamos a seguir entonces. Como decíamos antes, nos encontramos en que queremos conocer la configuración, el estado de velocidad y el estado de aceleración. Entonces vamos a comenzar a hablar de la configuración. Si nosotros vamos a seguir una base ortonormal sujeta al cuerpo, ustedes por ahí no se la estarán imaginando, pero supónganse que tienen un borrador en la mano y lo van a arrojar en el ambiente que están ahora, para arriba. Ustedes pueden decir, bueno, yo voy a suponer que las aristas con origen en un vértice del borrador, las aristas donde se intersecan los planos del borrador van a ser los ejes X, Y y Z. Al largar el borrador, esos ejes X, Y y Z con origen en O1, acá estoy tratando de volver a la figura, con origen acá en O1, lo rojo ahora en esta figura sería el pizarrón, el punto 1 sería un vértice, el borrador, perdón, el O1 sería el vértice, un vértice del borrador, y estos ejes verdes serían las aristas donde se intersecan los planos, como si fueran una habitación. No sé si estoy logrando transmitirles el concepto. En el pizarrón es mucho más fácil porque obviamente uno puede ir sobre el dibujo a medida que va hablando. Entonces, ¿cómo seguiríamos esos tres ejes? Fíjense, ¿qué necesitaríamos conocer nosotros para saber la orientación permanente de estos tres ejes verdes y la posición del punto O1? Estoy tratando de elegir otro color. Bueno, ahí vamos a tomar el rojo otra vez. ¿Ven? El punto O1 tendrá coordenadas respecto de nuestro sistema coordenado fijo, X1, Y1, ZO1. Quiere decir que este señor A que está acá, ya siguiendo a este punto, O1 tiene la posición de un punto del cuerpo a lo largo de su trayectoria, pero no sabe cómo están orientados los tres ejes estos. Ustedes recuerden que para dar la orientación de tres ejes, en geometría analítica, normalmente considerábamos 9 cosenos directores. ¿Por qué? Porque cada eje nuevo que se desplaza con el cuerpo será un vector unitario dado en el sistema fijo al marco de referencia, que estará dado por los cosenos directores. C11 representaría el coseno del ángulo entre el eje X1 y el X, y así sucesivamente. A ver si les puedo dibujar acá, miren. ¿Qué les quiero decir con eso? Les quiero decir esto. Si yo voy a representar acá, este sería el eje Y1, esperen que voy a hacer más finito el trazo, voy a hacer trazo negro, fino, negro, a ver. Este es el ejecito Y1 que dijimos que es móvil respecto de este observador que está acá. Pero ese no me agarró el negro, ahí. Entonces, este eje, en este espacio del observador absoluto, tendrá tres direcciones.
Profe, Perdón, dale. no sé si en mi pantalla, pero se ve poco el negro ese finito. Ah, bueno, gracias por el aviso. Yo para no enchastrar, porque si hago todo gordo no vamos a ver nada. Pero bueno, intento con el marcador gordo para recordarles, esto no es un tema de mecánica, es un tema de geometría analítica, pero uno por ahí en tercero no se lo acuerda mucho. Si este es el eje X y este es el eje X', paralelo al X, y así siguiendo, fíjense, este coseno de alfa 1,1 sería el coseno del ángulo que hay entre el versor del eje móvil y el eje fijo X. El 1,2 sería el coseno que hay del ángulo que hay entre el vector que se mueve y el eje 2, que sería este. Y el 3,3 sería este. Entonces, cada eje, nosotros damos su inclinación a través de los cosenos directores que lo definen, ¿ok? ¿Se acuerdan algo de eso? Más o menos. Más o menos. Igual ahora van a ver que vamos a tratar de evitar esto. Vamos a tratar de evitarlo. A ver, si vamos a decir lo siguiente respecto de esto. A ver dónde estábamos acá. Uf, ¿cómo me fui? Ah, porque apreté una de las hojas de muy abajo. Estamos acá. Fíjense, lo que yo les estoy diciendo de esto es lo siguiente. Es lo siguiente. A ver si podemos hacer esto. Nosotros tendríamos cada eje de esta terna, por ejemplo el X1, para yo ubicar su inclinación en el espacio, necesito 3 cosenos directores con el eje X, con el eje Y, con el eje Z fijo, ¿correcto? Entonces, este vector me queda definido. Para definir este necesito otros 3 y para definir este otros 3. Quiere decir que nosotros, si hablamos de la cantidad de parámetros de posición que hemos definido ahí, tendríamos que decir, miren, nosotros para conocer dónde está el cuerpo y cómo está inclinado, necesitamos m igual 9 coordenadas angulares, que son las de los 3 ejes, 3 por 3, 9, más las 3 coordenadas de este punto para saber dónde están los ejes. Sí, con las 3 de este punto definimos dónde está el punto. Y con las otras 9 definimos cómo están inclinados los ejes. Quiere decir que si tenemos, me empezó a picar la garganta, 12 parámetros de posición y el cuerpo tiene 6 grados de libertad, deberemos tener 6 condiciones de vínculo entre ellos. De manera que 12 menos 6 me da 6 grados de libertad. ¿Ok? Entonces, lo que esto me está diciendo es, mirá, vos podés seguir a un cuerpo siguiendo un punto y 3 ejes ortonormales fijos al cuerpo. Pero ojo, tenés que cumplir con 6 condiciones de vínculo, que serían estas, y las 6 condiciones de vínculo estarían dadas ¿por qué? Porque el producto, para que la terna siga siendo ortonormal, indeformable, como es el cuerpo, siempre se tiene que cumplir que el producto escalar de los versores de esa terna por sí mismo sean igual a 1 y que la proyección de cada versor sobre el otro eje al ser perpendiculares sean 0. Quiere decir que acá tenemos las 6 condiciones de vínculo necesarias. Ahora,
como ustedes me acaban de decir que se acuerdan poco y que se les complica la cosa, vamos a hacer una cosa. Olvidémonos de que vamos a dar la inclinación de los ejes mediante 9 cosenos directores. Vamos a decir ahora, mirá, yo voy a dar la inclinación de los ejes, no puedo cambiar de color, ahí está. Voy a dar la inclinación de los ejes con 3 ángulos de Euler que son independientes entre sí. Si yo conozco los ángulos, yo conozco 3 ángulos independientes que me den la inclinación de los ejes móviles, entonces 3 más 3 parámetros que me definen al punto O1, tendré 6. 6 parámetros de configuración que no requieren condiciones de vínculo, porque estos 3 ángulos de Euler son independientes entre sí. Entonces, yo ahora les voy a explicar lo que son los ángulos de Euler. Seguramente de nombre lo pueden conocer. Se llaman ángulo de precesión, ángulo de nutación y ángulo de spin. El spin es muy fácil conocerlo porque significa rotación en inglés. Entonces, a ver, para que quede claro lo que vamos a hacer ahora. Vamos a posicionar estos 3 ejes en el espacio. En vez de mediante 9 cosenos directores, lo vamos a hacer mediante 3 ángulos. Miren, cuando uno da esto en el pizarrón, lleva mucho tiempo que ustedes puedan visualizarlo en la mente. Me imagino ahora que no me están viendo ni la cara, ni yo le veo la cara a ustedes. Pero yo hoy voy a recurrir a 2 o 3 ayuditas a medida que les explique esto, para ver si ustedes pueden entender de qué estamos hablando y luego, leyendo el libro, puedan fijar el concepto. Miren, los 3 ángulos de Euler son los siguientes. Imagínense que acá, estos 3 ejes que están en esta posición, van a pasar a una posición cualquiera en el espacio como si fuera esta. Entonces, la idea es, ¿cómo describo yo esta rotación del sistema rojo al sistema amarillo? Bueno, lo que Euler nos dio, una gran herramienta, es lo siguiente. Él dice, mira, lo primero que vamos a hacer es darle una rotación acá sobre el eje K, de manera que este eje va a venir a parar a esta posición, a esta posición, disculpen, lo voy a borrar, a esta, acá. Fíjense que el eje que era Y pasó a ser Y', ¿correcto? Pero, como este eje vino para acá, J fue para allá. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos el sistema verde con el eje K, donde se produjo la rotación, que esto, si ustedes se imaginan, en la casa de ustedes, agarren una cajita, un libro, el transformador para carga del celular, y rótenlo sobre una arista apoyado en la misma mesa. ¿Sí? Quiere decir que las 2 patas del enchufe, las 3 patas, que estaban mirando para un lado, habrán variado un ángulo psi, que es el ángulo de la velocidad de precesión que le hemos dado girándolo apoyado sobre el plano de la mesa. ¿Entienden esta rotación? Este es el primer ángulo de Euler, el ángulo de precesión, que está dado sobre el plano horizontal original. No quiero rayar mucho porque me faltan 2 rotaciones todavía, pero este dibujo está hecho sobre este plano IJ, y el eje
Y pasó a ser el I', y el eje J pasó a ser el J', porque le hemos dado una rotación acá. También pueden imaginarse 3 alambrecitos soldados formando esos ejes coordenados, y que agarran con 2 dedos al eje K, mientras que estos están apoyados en la mesa, agarramos con 2 dedos el eje K y le damos una rotación alrededor de K. ¿Qué va a pasar? El ejecito que estaba acá vino acá, y estaba acá, vino acá. ¿Ok? Bueno, ahora voy a irme de acá y a un video para mostrarles esto sobre un cuerpo. Fíjense, fíjense que acá tenemos X0, Y0, Z0, que son los 3 ejes que todavía no están inclinados en el espacio, pero respecto del cual yo lo quiero inclinar a mi antojo mediante 3 rotaciones independientes entre sí. La primera rotación que les dibujé recién, miren acá. Miren, ¿lo ven? Si alguno quiere decir algo, por favor recuerden que estamos para eso. ¿Le fue útil esta ilustración? Sí, profe, quedó más claro. La verdad que describir con palabras esto es complicado. Bueno. No, pero lo que quiero que vean es esto. A ver. Miren, son 3 aros. Hay un aro exterior que gira sobre lo que sería un eje Z, ¿ok? Imagínense un eje Z acá. Ahí. Un eje Z. ¿Ok? Miren cómo lo hacemos girar. Sobre ese eje Z. Esta es la precesión. Ahora, voy a ilustrarles en el papel, y después lo vamos a ver en el videíto. Esto, que sería la nutación, es una rotación alrededor de este eje. Así. Entonces tenemos el eje Z de precesión, el eje de nutación, y luego tenemos el tercer eje, es la rotación propia o spin alrededor de su propio eje. Fíjense, el eje de spin pasaría por acá, ¿no es cierto? Esperen, que con la virome y los dedos, acá. El eje de spin estaría acá, ahí. ¿Lo ven? El tornillito. Entonces yo puedo, fíjense, si yo hago rotar el cuerpo manteniendo fijos los aros, ven, ahí varía el spin, pero la precesión, la nutación y la precesión no se enteran, son independientes entre sí. Yo podría dejar fijo todo lo demás y variar solo la precesión. Fíjense, los otros no varían. Por eso decimos que son independientes. Entonces no hay ninguna ligazón entre ellos que nosotros tengamos que tener en cuenta que si variamos uno, modificamos el otro. Para nada, son independientes. Entonces, voy a ir a... ¿Qué les quiero mostrar? El libro ahora. Bueno, entonces, dándole esta rotación, estoy con la goma. Ahí está. Dándole esta rotación, psi punto, alrededor de K, logramos que este viniera acá y que este viniera acá. ¿Ok? Ahora, entonces, sobre este nuevo eje, Y', voy a cambiar de color. Sobre este nuevo eje,
vamos a agarrar, así como agarramos acá, como si fuera un alambrecito, y lo doblamos sobre, apoyado en la mesa, ahora vamos sobre este nuevo eje, vamos a hacer una rotación acá, que vamos a llamar tita punto, así como este era psi punto, y a esto lo vamos a llamar nutación. Al volcar esto, un ángulo tita, fíjense, este se va a levantar desde donde estaba, va a pasar acá, vamos a tener este nuevo eje, y este K que estaba acá, se vino acá. Todo giró un ángulo tita, ahora en un plano vertical. De manera que ahora tenemos acá, como si, imagínense que esto fuese, como esto fuese el gajo de una naranja, lo que fuimos fue, tenemos el gajo de la naranja apoyada en la mesa, es el plano este, y este es el plano del gajo superior, ¿ok? Bien, difícil de ver, pero ahora entonces estamos en este nuevo plano, donde estamos en un eje J nuevo, se llama J segunda, este eje quedó como estaba después de la rotación de psi, ahora se llama I', y este K pasó a ser K sub 1. Bueno, les voy a mostrar el video de este nuevo movimiento, ¿ok? Ahí va. Vean cómo se inclina el eje azul y el eje verde. ¿Lo ven? Miren el plano, esto que yo le digo como si fuese... ya se me gatillaba el otro. ¿Se dan cuenta entonces? Si ven ahí finito dibujado, cómo el plano de la mesa se paró. Y el eje Z0 fue el Z1, y el eje I, que había pasado de I0 a una posición intermedia, no, se me gatilló otra vez. Ahí. Fue a parar, fíjense, ahí se para, ¿ven? Un ángulo tita, y ya lo tenemos inclinado en dos rotaciones. Voy a volver al libro, le dimos esta rotación primero, y ahora esta rotación alrededor de este eje. Y el eje K sigue siendo perpendicular a la superficie del cuerpo, y los otros dos ejes ahora están en este plano que es inclinado respecto del problema, del primario, digamos. Bien, nos falta un tercer movimiento de rotación que le vamos a dar alrededor ahora del eje K nuevo, que vamos a llamar phi punto o spin. Al rotar phi punto, lo que vamos a obtener es que este eje ahora se viene a pasar acá, tenemos a este eje nuevo, y este que estaba acá, sobre ese mismo plano, va a pasar acá. Con lo cual, le hemos pasado de esta orientación a esta orientación, cualquiera en el espacio, a través de conocer 3 movimientos angulares y no 9 cosenos directores. Por eso, para conocer la configuración, vamos a requerir de estos 3 ángulos. Fíjense una cosa, lo voy a pasar al videito para que vean el último. ¿Ven? Acá tiene. Esto pasó de X0 a X1, el eje rojo, con el ángulo psi, que es la precesión. Ahora, sobre X1, lo paramos un ángulo tita. Pero otra vez se arrancó esto. Bueno, disculpen, pero es muy sensible el iPad. Apenas lo toco.
¿Dónde estamos? Ahí. Ahí tenemos dos rotaciones, psi y tita, ¿ok? Ahora vamos a ver la tercera, que es sobre el eje Z1, gira sobre sí mismo. Vean. Miren cómo va por el plano inclinado ahora, los otros dos ejes. Bueno, si ustedes quieren esto, le pongo el link después. ¿Dónde estábamos acá? Le pongo el link para que puedan ver estos ángulos. Entonces, ¿cómo conozco la configuración de un cuerpo? Dando las tres coordenadas de un punto, y dando los tres ángulos de Euler de una terna fija del cuerpo con origen en ese punto. De manera que con estos 6 parámetros, sin condiciones de vínculo, conocemos la configuración de un cuerpo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Hay alguna preguntita por ahora? Miren, acá este es un ejemplo muy sencillo. Ustedes lo tienen ahí en el libro. Vean una cosa. Tenemos una barra con otra barra soldada. Ese conjunto verde gira con un omega 1 alrededor de este eje de cojinete, digamos, de acá a acá. Bien. Entonces, nuestro problema va a consistir en conocer la configuración de esta barrita que tiene una articulación en la punta de esta barra verde y se puede mover libremente con una velocidad angular o una rotación omega 2. La idea es, si yo estoy parado acá en el piso, soy ese observador, siempre hablamos del observador absoluto, ¿cómo les cuento a ustedes, en forma analítica, dónde está esta barrita en todo instante de tiempo? Bueno, tendría que decirles, mirá, por empezar, un punto de esta barra, que podría ser este, porque es muy fácil de seguir, porque solo rota con el omega alrededor de z, y yo les diría, mirá, un punto de la barra siempre va a ser este. Y lo vamos a seguir con ¿qué tres coordenadas? Con estas. Lo vamos a, porque esto es L por el coseno me va a dar X, L por el seno me va a dar Y esta altura va a ser constante porque este brazo está soldado acá. En este, 3 coordenadas de un punto. ¿Ok? Bien. Entonces, les digo, mirá, en este problema, acá, este punto es muy fácil de seguir. Este punto es muy fácil de seguir porque pertenece a este lado del mecanismo. Entonces, este sería el punto donde yo les digo, miren, este punto de la barra, yo ya conozco, a través de esto, conozco siempre su posición. ¿Qué me falta darles? La inclinación. La inclinación se la tengo que dar con los 3 ángulos de Euler. Entonces, recuerden que siempre el ángulo en el que un cuerpo gira alrededor de su eje propio es el ángulo de spin. Imagínense una rueda de una bicicleta. ¿Dónde está la rotación, el eje de rotación de spin? ¿Cuál es? ¿Alguno El que eje de la masa. Claro, el eje de la rueda, perfecto. De un ventilador, lo mismo. Y fíjense que esto podría ser un ventilador. Fíjense, mientras la barra PR
podría ser una paleta del ventilador. La rotación sobre el eje Z podría ser la que hace que las paletas se enfoquen para distintos lugares. Acá tenemos el caso perfecto. Ustedes se podrían imaginar esto como un ventilador. Entonces, ¿cómo les digo yo dónde están las aspas del ventilador? ¿Dónde está esta barra PR que estamos siguiendo? Bueno, le tendría que dar los 3 ángulos de Euler, como dijimos. Esos ángulos son Phi, que es el spin, el ángulo de spin, le tendría que dar la precesión, que es la que gira alrededor de eje Z y le cambia la dirección al spin, que es este, Phi, y les tendría que dar el ángulo de nutación, que es el ángulo que hay entre la precesión y el spin. Pero acá fíjense, la precesión y el spin, fíjense que aquí tendríamos de la barra, tendríamos que esto sería la velocidad de spin, ¿no es cierto? Sale, es perpendicular al plano del bastidor. Y esta sería la velocidad de precesión. ¿Cómo son entre sí? Normales. Por eso acá no hay velocidad de precesión, de nutación, porque el ángulo de nutación es constante en este mecanismo. Podría ser que no lo fuera. Entonces, el ángulo de precesión valdrá omega 1 por t, y el ángulo de spin valdrá omega 2 por t. Con estos 6 parámetros sabemos en todo momento dónde está esta barra en forma analítica. ¿Ok? De eso se trata la configuración. Ahora nos vamos a ver las caras, por lo menos, vamos a hacer así. Acá estamos. Entonces, vamos a ver el estado de velocidad. Nosotros dijimos que vamos a seguir un cuerpo que estaría, a ver, vamos a dibujarlo en negro, pero en gordo. Me salió amarillo, bueno. Un cuerpo como este lo estamos siguiendo con una terna que va agarrada al cuerpo, pero esa terna tiene, por ir agarrada al cuerpo, tiene la velocidad angular del cuerpo, omega, y tiene una velocidad que es la velocidad del punto del cuerpo donde ubico el origen de la terna. Bien, entonces, la velocidad de un punto cualquiera, supónganse como el punto P sub i, la velocidad va a ser, perdón, quiero ir a la forma impropia de la ley de distribución de velocidades, para hacérsela recordar. Acá estaba. Acá estaba. Recuerden esto. Teníamos, para conocer la velocidad de un punto del cuerpo, podíamos usar la velocidad de otro punto del cuerpo más la rotación omega, que es la suma de todos los omegas, vectorial el vector posición que hay del centro de reducción al punto. De manera que la idea era esta. Nosotros estamos por acá, paraditos siempre mirando esto, y conocemos la velocidad de este punto, v sub 1, y queremos conocer la de este, v sub i. Entonces aplicamos esta fórmula, decimos la velocidad de i es igual a la velocidad del punto 1, que estará por acá, que tendrá que ser dato, o que podré averiguarla, por eso elijo ese centro de reducción. Ahora, con el omega del cuerpo puesto en el centro de reducción, vectorial el vector posición que hay entre el centro de reducción y el punto que quiero averiguar su velocidad. Esto era la forma impropia
de la ley de distribución de velocidades. ¿Por qué se las recuerdo? Porque ahora la vamos a precisar. Entonces, vamos a ir al estado de velocidad de un cuerpo, estaríamos acá, y vamos a decir lo siguiente, es decir, si nosotros estamos parados por acá, y estamos siguiendo al cuerpo este amarillo, a través de seguir la terna amarilla más su origen, estos versores que tenemos acá, este y este, son funciones del tiempo respecto de este señor. Porque estos ejes van haciendo cualquier cosa acompañando el cuerpo en su trayectoria. No tengo idea de la hora. Ah, sí, 19:25. Está bien, está bien. De manera que cuando yo derive la configuración, voy a tener que derivar estos versores. Lo que vamos a ver ahora es de qué forma vamos nosotros a poder determinar analíticamente a qué es igual la derivada de un versor respecto del tiempo. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Bien. Fíjense, en este dibujo, me falta el verde nada más, si yo quiero posicionar un punto del cuerpo, lo voy a posicionar con el vector R, verde, que en la terna amarilla tiene estas componentes. Es decir, lo que estoy haciendo es decir que ese vectorcito R, que me posiciona al punto, está dado, acá está, R tiene componentes X1 en la dirección móvil I1, más I1 en la J1, más Z1 en la K1. Ojalá ustedes tengan el libro abierto ahí, porque a mí me pasa que el cambio de hoja me impide estar en las dos hojas a la vez. Pero ustedes pueden ir mirando que este R, que acabamos de expresar acá, es este vectorcito, el vector posición que tenemos acá. Entonces, vean esto. ¿Cómo es? Si esta terna está clavada al cuerpo, si esta terna amarilla está clavada al cuerpo, ¿cómo son las distancias X1, Y1 y Z1 verdes? ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Son números constantes o son números, son funciones escalares variables con el tiempo? Voy a tratar de aclarárselo. Son constantes, pero varían los versores. Son constantes si este vectorcito está expresado, fíjate, esta es la terna móvil, ¿no es cierto? Y hay un punto por acá que yo posiciono acá. Y ese punto, todo esto forma parte del cuerpo que se va moviendo. Quiere decir que si la terna está fija al cuerpo, estas distancias son constantes, porque todo punto del cuerpo, como la terna va pegada al cuerpo, como si fuera la arista del borrador, en el borrador, por más que la terna vaya dando vueltas con el cuerpo, en el borrador, la distancia que hay de una arista a la otra es la misma, cualquiera sea la inclinación que tome el borrador. Entonces, cuando nosotros derivamos, acá, pasa lo siguiente. Yo voy a derivar el vector que tengo acá arriba. A ver si ustedes me pueden ir siguiendo. Fíjense, por un lado, voy a decir, cuando yo derivo esto, tendré la derivada de x1 respecto de t, que es, acá lo tengo, ¿no? Bueno, voy a tratar de ir siguiendo el libro, porque si no les voy a dar mal lío a ustedes. A su vez, vean esto, antes de derivar, les voy a hacer notar este detalle. El vectorcito
R, acá en la figura, el vectorcito R, a su vez, este vector R, es la diferencia entre este y este. Entonces, lo que le pone acá el libro es esto que tienen acá, a ver si se los puedo pasar medio en limpio, sería, voy a borrar este de este lado. Bien, fíjense, esto, voy a agarrarlo, ahí está. Esto se lo llevo a esta forma. R es el vector posición L menos LO1, que es esto que está acá. L es el vector absoluto al punto y LO1 es el vector absoluto al punto O1. De manera que R es esa diferencia. Entonces, yo armo R, lo armo del lado que lo estoy viendo acá y lo armo del lado del verde. ¿Sí? Ese vector es lo mismo visto de acá que visto de allá, pero implica dos cosas diferentes. L menos LO1, entonces, es igual a esto que está acá. Cuando yo derive, ahí, fíjense lo que voy a tener. La derivada de R chiquito respecto de t es la derivada de L respecto de t menos la derivada de L1 respecto de t. Pero como estos negros son vectores absolutos, estos, la derivada de este y la derivada de este, lo que me da es B menos BO1, ¿correcto? Quiere decir que cuando yo vaya a derivar esto, al derivarlo voy a tener B menos BO1 es igual, y ahora voy a derivar de este lado esto, que es esto que está acá. ¿No es cierto? Esto que está acá es x1 por la derivada de i1 respecto de t, porque i1 dijimos varía respecto al observador. Sin embargo, x1 no. Entonces, cuando derivamos acá arriba, fíjense, tenemos la derivada de x1, que es 0, por i, más x1 por la derivada de i1 respecto de t, que es esto que está acá, más i1 por la derivada de j1 más z1 por la derivada de k1. Ahora, hemos visto entonces que hemos llegado a tener que derivar a los versores en los que estoy expresando los vectores que veo desde el marco de referencia absoluto. Pero yo sé, por un lado me quedó esto, y por otro lado, por la forma impropia, yo sé que la velocidad del punto P es igual a esto que está acá también. De manera que comparo lo que tengo acá con lo que tengo acá. Fíjense, esto tiene que ser esto. Necesariamente dice, por comparación, omega vectorial R es lo que tengo acá. Entonces, pero omega vectorial R es omega vectorial esto que está acá. Que lo puedo expresar de esta manera que está acá. Fíjense, sería x1, que es una cantidad escalar, y 1 y z1 lo saco afuera de los productos de omega y tendré x1 por omega vector i1 más i1 por omega vector j1. Lo que esto nos lleva a la conclusión, esta que son las fórmulas de Poisson, que a partir de ahora vamos a utilizar todo el año, y que nos dicen físicamente lo siguiente. Cada vez que nosotros tengamos que derivar un versor, lo vamos a reemplazar
por la velocidad de su punta. A ver si nos entendemos. Miren, voy a hacer un ejemplito muy sencillo. Si esto es, supónganse que yo tuviese acá una rotación omega, que me rota a estos ejes en el plano, este viene acá y este viene acá. Supónganse que este se llamara I1, I2, y este sería I3, que sería X, Y, J', ¿no? Bueno, ¿qué me dice esto? Mirá, cuando vos derives I1, porque está variando por culpa de esta rotación, tenés que reemplazar la derivada del versor por su igual, que es la velocidad de su punta. Esto sería J, ¿no? Me equivoqué. I1, J1. I1, J1, K1, acá arriba. Bueno, entonces, omega vector I1 significa omega vector 1 en la dirección de I1. ¿Y eso qué me da? Omega vectorial, este R, me da la velocidad de la punta del versor. Quiere decir que la derivada de un versor, por el hecho de que le tengo aplicada una rotación omega, me da, lo puedo reemplazar por la velocidad de su punta que le da la rotación omega. No sé si ahí recibiría preguntas, porque vamos a borrar un poquito todo esto y lo podemos explicar de vuelta, hacerlo un poquito mejor. ¿Qué les parece? ¿Más o menos entendieron esto? Más o menos sí, profe. Bueno, la idea es que ustedes, a partir de este momento, vamos a usar, para referir los vectores de un movimiento, vamos a usar ternas que se mueven respecto de nosotros, respecto al marco de referencia. Al derivar expresiones que están relacionadas con esas ternas móviles, los versores serán móviles, serán funciones del tiempo. Cuando nosotros derivemos, vamos a tener que derivar los versores. Lo que nos dice Poisson con estas tres formulitas es, mire, cuando usted se encuentre con la derivada de un versor, reemplácelo por la velocidad de su punta. Esto es así. Si estos fueran este y con este, fueran tres alambrecitos soldados a 90 grados cada uno, es una base, y yo a esto los hago rotar tomando con los dos dedos el eje K, con una velocidad omega, fíjense, omega vectorial, esto, cuyo módulo vale 1, porque es un versor, omega vectorial I1 me da la velocidad que le imprime esta rotación a la punta de este vector. Omega vectorial 1 es el vector perpendicular a ambos. Fíjense que si estos forman este plano, este tiene que ser perpendicular, este vector es perpendicular al plano que los contiene, porque es un producto vectorial. Esto va a ser omega vectorial I1, en este caso, que reemplaza a la derivada del versor respecto del tiempo. Así que, dicho esto, es decir, introducida en la fórmula de Poisson, vamos a ir ahora al estado de velocidad. El estado de velocidad queda definido, es decir, yo voy a definir, a ver, que no me olvide, que no me falte nada acá en el medio. No. Fíjense, dice, determinar el estado de velocidad es sencillo si se conocen el vector omega y la velocidad que tomo, del punto que tomo como origen de la terna móvil.
Porque entonces la velocidad de cualquier punto genérico va a ser la velocidad del punto que tomo como centro de reducción más el omega vectorial R. ¿Ok? Quiere decir que el estado de velocidades queda determinado si conocemos la rotación y la velocidad de un punto. Pero hay veces que esos datos no están dados en forma tan sencilla, sino que están dados como ciertas componentes de las velocidades de 3 puntos, ¿no es cierto? En ese caso, para determinar las componentes que nos hacen falta, debemos formar 2 ecuaciones vectoriales que nos conducen a 6 ecuaciones en el espacio, tomando como centro de reducción, por ejemplo, el punto 1, llevando omega al punto 1 y averiguando la velocidad del punto 3 y del punto 2 utilizando la forma impropia de la ley de distribución de velocidades. Cuando hacemos eso, si estas 2 expresiones vectoriales las separamos en las 6 expresiones escalares separadas por direcciones, vamos a tener este sistema de 6 por 6, donde, como vemos, tenemos 12 parámetros de velocidad, porque cada punto tiene 3 parámetros de velocidad. Tenemos 3, 6, 9, más los 3 parámetros de omega son 12. Quiere decir que si yo tengo 12, ya toqué otra hoja, ¿ven? Ahí. Tengo 12 parámetros de velocidad, pero preciso 6, tendré que tener 6 condiciones de vínculo que están dadas por estas expresiones. Acá nosotros le pusimos un problemita de aplicación que me gustaría explicárselos para que ustedes lo resuelvan, porque no está resuelto. Pero simplemente, en este problema, miren lo que les decimos. Un cuerpo rígido, como este, ¿no?, se mueve con respecto al marco de referencia absoluto, se mueve con respecto a esto. No me dan ni el vector omega, ni la velocidad de uno de sus puntos, pero me dan una serie de parámetros para que yo encuentre los que me faltan para encontrar omega y la velocidad VO1. Omega así. Bien, entonces, ¿cómo voy conociendo 1, 2, 3, 4, 5, 6? Conociendo 6 parámetros de velocidad, ¿cómo puedo conocer los otros 6 para tener completos la velocidad de los 3 puntos más el omega? Bueno, aplicamos las condiciones de vínculo entre esos parámetros, que son estas, y si las aplicamos bien, vamos a obtener de esas 6 ecuaciones, van a salir estas 6 que nos van a llevar a estos resultados que están acá. Es decir, que lo que le damos es el problema y los resultados. Una vez que tenemos las velocidades completas de esos 3 puntos y el omega, hemos averiguado, podemos tranquilamente encontrar la velocidad del origen de la terna, tomando como centro de reducción uno de los puntos que ahora conocemos su velocidad. Y así nos da la velocidad del centro de reducción. Entonces, por supuesto que esto, lo que ustedes debieran hacer
es tratar de resolverlo, este problema, ¿correcto? Traten de resolverlo antes de la práctica, ¿ok? Que van a tener el miércoles práctica. El miércoles yo le pedí a José que haga hincapié en el problema 10, habla de encontrar la aceleración de una antena que se mueve con 2 rotaciones y la aceleración angular. Entonces quiero que el miércoles hagan foco en el tema aceleración, no solo velocidad. Bien, ahora vamos a ver, por último, ya para esta clase, vamos a ver 2 definiciones muy importantes de la mecánica, que son lo que se llama el invariante vectorial del movimiento rígido y, más adelante, el invariante escalar. Bien, vamos a definir. El invariante vectorial, omega, es la suma vectorial de todas las rotaciones que el cuerpo tiene. Por ejemplo, en este de la varillita que giraba así, esta varillita giraba con omega 2 sobre el bastidor, y a su vez el bastidor con omega 1, quiere decir que el invariante vectorial para esta varillita es la suma vectorial de omega 1 más omega 2. ¿Ok? ¿Por qué se llama invariante? Que no quiere decir constante. Porque como ustedes vieron, cuando nosotros tomamos un punto como centro de reducción, debemos llevar el eje de rotación omega al centro de reducción. Y ese omega, que es la suma vectorial de todos los omega aplicados sobre el cuerpo, es el mismo para cualquiera sea el punto que tome como centro de reducción. O sea que es invariante respecto de todos los puntos que pueden ofrecer o oficiar de centro de reducción. No es una constante necesariamente, omega. Pero bueno, a eso le llamamos invariante vectorial. Ahora vamos a ver a qué llamamos. Sí. Profesor, ¿puede volver Sí. un cachito ahí al dibujo? Al Sí. dibujo, ¿Cómo no? Parate. Acá, por acá. al dibujo de recién, ese. Este. Eso quiere decir eso que usted dijo recién, porque por ejemplo, ahí el invariante vectorial, según la explicación, estaría en el plano Z saliente, digamos, ZI, ¿no? Bueno, depende a qué le llamamos ZI, fíjate. Vos le Bueno, llamás ZI. suponiendo que I es para arriba y Z es saliente de la hoja. Parate, mirá, vamos a dibujar el mecanismo así. ¿Ok? Vamos a llamar a este eje K. ¿Ok? Es el Bueno. eje de giro, el eje de giro. Y vamos a tomar una terna móvil que esté dada por un vector I sub 1 que acompaña a la barra del bastidor, ¿sí? I sub 1, y podemos llamar J1 al vector normal. De manera que esto sería O sub 1. ¿Está bien? Tendríamos I1, J1, K1. Fíjate. Yo O sub 1 lo interpretaba como en donde está, eso parece como Acá. el brazo, sería el codo de una persona, digamos, eso como un brazo. Bueno, pongamos O Sí. sub 1 ahí, mirá. Vamos a ir por el lado que ustedes se lo imaginan mejor. Entonces, pondríamos, fíjate, qué desgracia. Parate. Es que a veces que no responde, los colores no los toma. A ver, porque tenía puesta la goma, qué giro. Bueno, yo dije lo siguiente, hay una barra que viene acá, ¿no? Era así, y acá venía la otra barrita así. Vamos a suponer, este es nuestro cuerpo. Voy a borrar todo lo que no sea. Bueno, a ver si nos entendemos acá, miren. Ahí Omega quedó. 1, Ahí quedó. pero sigo con la goma y me olvido. Qué desgracia, espérate.
Vamos a tomar esto con negro, completamos acá. Mira, con negro hacemos lo que es el cuerpo. Acá hay una articulación, acá está la barrita que gira. Bien. Entonces, vamos a decir, nosotros tenemos que estudiar el estado de velocidad de esta barra, que tiene dos rotaciones, la omega 1 así y la omega 2 así. Bien, ahora nosotros sabemos que nuestro piso lo tomamos siempre como el marco de referencia absoluto desde el cual estamos observando el movimiento de la barra. Esa papa general que yo dibujo siempre, que antes fue la esfera del giróscopo, ahora es la barra. La papa se convirtió en un problema concreto, en una barra. Bien. Entonces, tenemos que decir lo siguiente. Yo quiero encontrar el invariante vectorial de esta barra, y como bien vos dijiste, voy a usar este punto, O sub 1, como centro de reducción. Luego voy a poner un sistema coordenado conveniente, como este, al que llamo, por ejemplo, voy a llamar así, I1, J1, K1. ¿Correcto? ¿Se ve? Tal que este sistema verde gira con omega 1, pero no gira con omega 2. ¿Está bien? Gira con omega 1. De manera que el invariante vectorial para esta barra, lo voy a anotar, voy a borrar esto, para poder trabajar, voy a laburar de este lado, con negro. Voy a tener el invariante vectorial ahora, omega, ahí, omega, como dice acá, va a ser igual a omega 1 más omega 2. Pero omega 1, si ustedes lo ven, vale omega 1 en la dirección de K1. ¿Sí? Es este, más omega 2 en la dirección de ¿quién? De I1. ¿Se entiende esto? A ver, fíjense. ¿Qué tendríamos acá? El omega 2 de esta barra, el omega 2, es perpendicular a la barra, ¿ok? Viene en esta dirección de I1. ¿Está bien? Bien. Entonces, este es nuestro invariante vectorial acá. ¿Qué nos dice Poisson? Mirá, cuando vos quieras encontrar la aceleración angular de esta barrita, me tenés que derivar este vector que está acá. Si omega 1 y omega 2 son constantes, fíjense que K1 también es constante para este señor, pero I1 está dando vueltas, cambiando de dirección alrededor del eje K. De manera que gamma va a ser omega 2, que es esto, por la derivada de I1 respecto de t. Quise poner I1 y puse I'. ¿Está bien? ¿Lo van viendo hasta acá? Yo tengo que derivar omega, pero resulta que si omega 2 es de módulo constante, no hay aceleración angular, sería, fíjense, voy a derivar uno por uno. La derivada de omega 1 respecto de t. Si omega 1 tiene módulo constante, esa derivada es 0. 0 en k. Más, ahora, omega 1 sin derivar por la derivada de k respecto de t. ¿Cómo se mueve k respecto de este señor? De ninguna manera se mueve. Luego, esa derivada también es nula. Ahora paso acá. La derivada de omega 2 respecto de t por i sin derivar. Pero si omega 2 es constante en módulo, se fue. Pero ahora tengo que hacer omega 2 por la derivada de omega 1 respecto de t, que sí es variable respecto de este señor, porque cuando este punto haya venido por acá, la velocidad esa va a ser así, esta. ¿Me entienden?
Y acá va a ser así. Es decir, este tipo, a esta velocidad, la ve variable, porque este eje gira con omega 1. Porque esta terna verde está agarrada acá al bastidor. Luego, ¿qué me dice Poisson acá? Mirá, esta terna, reemplazala, esta derivada, reemplazala por la velocidad que le impone la rotación de la terna a la punta del versor I1. ¿Cuál va a ser esa velocidad? Fíjense, omega 1 vectorial I1. Sigo un poquito más abajo, ahí. Ahora, omega 1 es omega 1 en J. Vectorial I1 es igual J por I, K es omega 1 en K. Quiere decir que gamma va a valer omega 2, que estaba acá, por omega 1, que sale de acá, por en K. Gamma vale omega 1 por omega 2 en K. Entonces, aquí hemos aplicado Poisson para derivar un vector, el invariante vectorial, que está expresado en una terna que se mueve respecto del observador. Recibo preguntas. No sé si queda algo, la verdad Ahí en que... el dibujito, Sí, un poquito más arriba. más arriba que esto. Ah, sí, ahí. ¿Por Ahí. qué, yendo a la ecuación, el eje K es el que va para arriba? Sí, Yendo a la última ecuación, abajo. ahí está. No, más abajo, las que quedaron Perdón. apartadas. Ah, bien, vamos. Decime cuál. Ahí, se quedó gamma, que es la aceleración angular. Las expresiones que yo estoy escribiendo. Perdón, sí. Andaba buscando las del libro, decime. Gamma, sí. Esa Fíjate que aceleración vos, angular. Omega 1 en J, ¿no sería en K esa? no, fíjate, mirá. ¿Qué Ah, tenés no, vos? omega 1 por J, claro, está bien. Ah, no, perdón, claro. Omega 1, tenés mucha razón. Parate, omega 1 no es en J, Hay es que borrar en solamente I. la J, claro. Claro, muy bien, te felicito, bárbaro. Pará que busco el Solamente la coso. J. Muy bien, este debió ser I, acá. I. Vectorial K, ¿correcto? ¿Por qué es? No, parate. Permíteme, mira, estaba bien, pero ahora me confundí, parate. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir directamente a resolver esto que tenemos acá, el gamma que tenemos acá arriba. A ver. Básicamente, lo que más quiero ver es dónde queda ubicado el vector. Sí. Esa es gráficamente. Interesa poderlo aclarar. Mirá, eso que recuadré en azul, ¿hasta ahí llegamos bien? Sí. A ver, repasémoslo, mirá. Porque esto sirve para todos, ¿no? ¿Por qué llegamos acá? Nosotros teníamos este vector, el invariante vectorial omega era omega 1 en K, cosa que está bien porque acá tenemos, omega 1 es en esta dirección, omega 1 en K más omega 2, que es esta. Sí, en I. ¿En qué dirección? En I. ¿Ok? O sea que esto que está acá está bien. Ahora venimos... Ya ahí nos podemos dar cuenta que el invariante S está quedando en el plano que sería XZ. Sí, señor, KI. Va a describir un cono, puede ser, fíjate, no, un cono claro, respecto a acá. Claro,
Porque vos, si vos sumás vectorialmente estas dos, te da esto. Esto es omega. Eso es lo que me hacía Haciendo entrar en omega duda, alrededor de este eje. Esto. Pero como me hacía nosotros entrar no en duda tomamos este como centro de reducción, este omega hay que ponerlo acá, en el centro de reducción que tomamos. ¿Ok? bárbaro. Para Y eso aplicar la... la explicación arrancó con que eso se podía, ese vector, que ya sabemos dónde está, en realidad sabemos su dirección y su sentido, Sí, lo podemos ubicar en cualquier parte de todo el mecanismo, o sea del bastidor, de la correcto. No de todo el no, mecanismo. En sino de cualquier lo parte del cuerpo que estoy analizando. Pero puede ser extrapolable a sacarlo del cuerpo, siempre que, esto se va a complicar un poquito, pero es necesario que lo digamos. Si yo tomo como centro de reducción acá, este punto que tomamos, se me fue, ¿a dónde se fue? Pero, qué macana. ¿A ver dónde fui? A ver dónde creo que hay que estoy. ir No, para arriba. Hay que ir para para arriba. arriba. Tengo todas las hojitas en chiquitito, acá al costado. Cuando rozo una hojita de esa va a parar a cualquier lado. Y como estoy escribiendo prácticamente en el borde, al lado de las hojitas, cada tanto toco una y va a parar a donde toqué. A ver, fíjate, realmente yo me dirijo al que me preguntó, pero esto va para todos, ¿ok? Porque están muy buenas las preguntas. Está bueno porque Yo es lo lo que que tengo, nos cuesta ver al principio. ¿Dónde queda el claro, vector? exactamente. Fíjate, nosotros cuando aplicamos la forma impropia de la ley de distribución de velocidades, que sería esta que está acá, ¿qué decimos? Tomamos el centro de reducción, en este momento estamos tomando habíamos dicho, más el omega puesto en el centro de reducción, vectorial, el vector posición del punto que quiero conocer la velocidad. ¿Ok? ¿Desde dónde? Desde el centro de reducción. Pero para que esto sea cierto, el omega tiene que estar en el centro de reducción. Bien, lo que vos me preguntaste, y que va más allá de esto es, ¿qué pasa si yo tomo esto como centro de reducción, que no está, no es un punto de la barra? Bueno, en ese caso, yo lo que tengo que ponerle es la velocidad que este punto tendría si perteneciese a la barra, es decir, si la barra lo abarcase en su movimiento. Lo que no puedo decir es que este punto no tenga velocidad porque está fuera de la barra, porque la condición para que algo sea centro de reducción es que pertenezca al elemento del mecanismo que estoy estudiando, en este caso la barra. Si yo tomo un punto fuera de la barra, lo puedo hacer, pero a ese punto le tengo que poner la velocidad que tendría si la barra lo tomase y lo llevase en su movimiento. No sé si te aclaro con eso la pregunta. Sí, pero si la barra lo llevara en su movimiento, no sería directamente en la velocidad de O1. No, pero ahora O1 sería otro punto. Sería, vos Claro. fíjate, O1 ahora sería, O1 sería este punto. Este punto del medio, a ver si puedo borrar un poquito para... En realidad, básicamente igual siempre va a convenir saber en qué plano está. Por ejemplo, ahora quedó en el plano ZI y lo Sí, ponemos en el centro de reducción que es O1. Nos conviene trabajarlo ahí, entonces ya vamos a poder saber cuál es cualquier exactamente, velocidad del punto de la barra. exactamente, porque lo borré, pero Siempre conviene ponerlo ahí, digamos. uno es un punto de la barra, pero lo que yo no me quiero ir ahora de esta explicación, que vos me trajiste el tema, porque miren, los voy a llevar a cuando definimos centro de reducción, que era esto, a ver si era acá, sí. Esta es la forma impropia, lo habíamos visto al principio de la clase, esto que está acá es la forma impropia de la ley de distribución.
mientras que esta que estaba acá, arriba, era la forma propia. Nosotros si teníamos tau, que era la traslación del cuerpo, y teníamos omega, no había ningún problema en definir la velocidad de cualquier otro punto, porque tengo tau y tengo omega. El problema era cuando en vez de darme tau y omega, me daban la velocidad conocida de un punto como el v sub 1. Entonces yo digo, bueno, si yo no conozco tau, la velocidad de cualquier otro punto va a ser tau más el omega vector, el vector posición de este otro punto. Si resto, obtengo la forma impropia que es esta. Pero para que esta forma valga, yo dije que esto que estaba acá era la velocidad de un punto del cuerpo. No puedo ahora irme a tomar un punto fuera del cuerpo y suponer que no es del cuerpo, ¿me entienden? Si yo quiero tomar un punto afuera del cuerpo como centro de reducción, el cuerpo pasa por ahí, idealmente. A ver, no es fácil esto, pero miren, vamos al ejemplito que hicimos acá al principio. Creo que era a ver, este. A ver si puedo borrar un poco. Vamos a tratar de borrar todo. Vamos a analizar acá distintos centros de reducción. Bueno, fíjense, lo que yo les digo es esto. Nosotros decimos, ahí, nosotros decimos, la velocidad de cualquier punto del cuerpo, como el punto R, vamos a ponerle directamente R, la velocidad de R es igual a la velocidad de un centro de reducción a determinar más el invariante vectorial puesto en el centro de reducción vectorial la distancia que hay del centro de reducción al punto, en este caso R, que sería este. Lo que yo le estoy queriendo decir es esto. Si yo tomo esto como centro de reducción, O1 pertenece a la barra, ¿ok? Perfecto. Determino la velocidad de O1 que ve este señor absoluto y la pongo acá. Pongo el omega en este punto y hago este producto. Bárbaro. Esto sería omega, invariante vectorial. Ahora les digo, mira, voy a tomar como centro de reducción ahora este punto. ¿Qué velocidad pongo acá de este punto? Traten de decírmelo ustedes. Héroes, ¿no? Bueno, ahí está el gran error y eso es lo que les quiero. Por favor, traten de abrir la mente y pensar esto. Nosotros para que esta fórmula valga, dijimos que este tiene que ser un punto del cuerpo. Yo estoy analizando la barra. Tomo esto como centro de reducción. ¿Es esto un punto de la barra? No. No, correcto. Entonces, lo que les digo es, acá, por supuesto que para este señor, la velocidad absoluta de este punto es 0. Él, si este señor, yo le pregunto, che, ¿qué velocidad tiene este punto? Él me va a decir 0. Claro, pero si la usa como centro de reducción, tiene que forzar a que este punto pertenezca al cuerpo. Es como si idealmente el cuerpo pasara por este punto y con su rotación omega 2 se lo llevara puesto y le imprimiese una velocidad. Porque para desarrollar la forma impropia
dijimos que este era un punto del cuerpo. ¿Entienden? Sí, se entiende. ¿Y cómo lo encontrás esa velocidad? Y, porque fíjense, este punto, por pertenecer a la barra, digamos, este punto, voy a ir borrando un poquito porque a ver si puedo otra vez, ahí está, lo voy a hacer con verde ahora. Este punto, si perteneciese a esta barra, la barra está animada de esta rotación, omega 1, y de esta rotación, omega 2. ¿Sí? Omega 1, ¿le impondría alguna velocidad a este punto? ¿A este? Si este punto pertenece... No, no le impondría porque omega 1 pasa por ese punto. Pero omega 2, vectorial, esto le va a dar una velocidad a este punto si fuese que este punto perteneciese a la barra. Esa es la velocidad que tenemos que poner acá. No, cero. Porque a mí no me dicen acá ponga la velocidad absoluta que tiene su centro de reducción. Acá me dice ponga la velocidad de su centro de reducción que pertenece a la barra. Profe. Sí. Entonces, ¿la velocidad CR sería la misma que la velocidad en 0,1 o no? No, porque vos fíjate, con el omega puesto acá, ¿para qué borro todo? Vamos a borrar todo. De cualquier manera, miren, ya les adelanto, igual volvemos ahora acá, pero miren. Miren, acá, cuando terminábamos con este tema, tenemos esto. Un ejemplo de aplicación de invariantes, ¿correcto? Y yo le digo, encuéntrenme el invariante vectorial usando el punto O y el punto P como centro de reducción. Y miren qué sería. El punto P es este, del que estamos hablando, y el punto O es este, que sería lo mismo que tomar este. Entonces, cuando ustedes van a encontrar la velocidad de R, y usan como centro de reducción este punto, tienen que suponer que la barra toma el punto. No pueden ponerme que este punto no tiene velocidad, porque la expresión impropia dice que el punto que yo tome como centro de reducción tiene que pertenecer al cuerpo. Bueno, ahí la velocidad de O1, que sería ahí donde está el bolillero central, sería omega 2 vectorial, el vector PO1, ¿no? Parate que se me trabó. ¡Ah, Dios! Ahí. Que lo quiero dibujar, sería omega 2 vectorial esto. Que lo tenés resuelto, porque esto es un problema ejemplo, fíjate, reducción del sistema al punto O. Fíjate, el invariante vectorial, ¿qué es? Omega 1 más omega 2. Perfecto. Ahora, fíjate lo que dice acá. Mirá, B sub O es omega 2 vector R, P, O. ¿Por qué? Porque si este punto perteneciese a la barra, esta rotación así lo levantaría con esta velocidad así. Y por eso, en la forma impropia de la ley de distribución de velocidades, si yo saco la velocidad de R con O como centro de reducción, BO más el invariante vectorial R, yo tengo que poner esta velocidad de O acá. ¿Entienden?
porque no es la velocidad absoluta, sino la velocidad que tendría O por pertenecer a la barra. Y Como hay una ahora, rotación... Sí. en esa nueva ecuación, el vector R es el que va desde O1 a R. ¿Verdad? En esta nueva ecuación, sí señor, porque va del centro de reducción a R. Eso lo tienen que tener, a ver, ¿dónde está resuelto? Reducción del sistema al punto O. Fíjate, la velocidad, fíjate lo que dice acá. La velocidad de O como punto de la varilla será la impuesta por omega 2, que es lo que estamos hablando. Y será esta. Entonces dice, cualquier otro punto de la chapa que pasare hipotéticamente por O tendrá siempre la velocidad V sub O calculada antes. Al colocar los vectores omega y V sub 0 en O, omega y V sub 0 en O, hemos reducido el sistema a ese punto y a partir de él podemos calcular la velocidad de cualquier punto de la chapa. Es decir, de la chapa que es esta. Porque ahora haríamos exactamente esto, que fue lo que vos me preguntaste recién. ¿Cómo saco la velocidad del punto R? Digo, es la velocidad del punto O que calculé acá, más el omega puesto en O vectorial este R. Desde O a R. Este. O, R. Eso es lo que me preguntabas. Sí, sí, pues ya, ahora se entendió. Lo quería ver todo con los vectores y Bueno, ya tener. te digo que te voy a tomar como ayudante. La próxima